Vamos a retomar este tema, las consultas, las dudas que tenemos en Sí. cuanto a la temperatura corporal, porque todos los días y en cualquier lugar que vayamos nos están midiendo. Doctor Carlos Morínigo, lo saludamos nuevamente, gracias por atendernos. Muy buen día a vos, al compañero y a toda la audiencia. Doctor, estábamos conversando con Diego y la consulta un poco primero, que usted nos pueda aclarar, ¿cuál es la temperatura corporal si uno está normal, si está sano? ¿Cuál es la temperatura que uno debe tener? Y el margen de temperatura corporal generalmente va de 36,5 a 37,5. Esa es la temperatura en la cual se maneja el ser humano. Lógicamente, aumenta la temperatura si hacemos ejercicio, por ejemplo, ¿no? Sí. A nivel de calor de la piel y todo lo demás, ¿verdad? Pero no se considera fiebre, eso se regula con la sudoración y todo lo demás. Pero ese margen es el que se mantiene, entre 36,5 y 37,5. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Te quiero plantear una situación particular que me pasó en estos días. En una empresa X llego después de haber bajado del auto así inmediatamente y yo tenía, porque hacía frío, la calefacción y tenía gorro para colmo. Paso Sí. y me toman la temperatura y marca 38 aproximadamente. Me dice no podés pasar. Yo le explico Sí. mi situación y pasaron 2 o 3 minutos, me vuelve a medir la temperatura y tenía 36. Sí, ¿por qué pasa eso? Resulta ser que estos termómetros infrarrojos, que no son de contacto, sino que son más bien por la emisión de estos rayos infrarrojos que rebotan y capta otra vez el aparato, mide la temperatura externa de la piel. Que eso puede variar de acuerdo al ambiente, la misma cosa si yo estoy, como vos lo dijiste, yo puedo calentar mi piel si yo me quito mi bufanda y pongo el termómetro a ese nivel en mi cuello donde estaba la bufanda, voy a tener una temperatura de 39, porque eso mide la piel, la temperatura de la piel, no mide la temperatura interna del cuerpo, ¿sí? Entonces es muy distinta la medición con por ejemplo, termómetro de mercurio o un termómetro de contacto, ¿verdad? Esa es la salvedad que hay que hacer. Doctor, por eso te dijeron esperar un ratito claro, y después te vuelvo a controlar. pero vos sabés que en otra situación me contaba la persona que con la pistolita me tomaba la temperatura, doctor, contó un caso donde una señora en un súper le ocurrió lo mismo que a mí, pero la gente que estaba en la cola entró en pánico. claro. Y bueno, y la verdad que hay que educar e informar a la gente con respecto a eso. Yo he visto cosas como, por ejemplo, toman la temperatura con termómetros que no son para ser humano, ¿verdad? Y te dicen, ¿cuánto es mi temperatura? 32, te dicen. Imposible, incompatible con la vida. Claro, Entonces, justamente eso también, doctor. Se daba el caso de que le comentaba a Diego, por ejemplo, de que estaba muy abrigado. Cuando comenzaba esta cuarentena estábamos en marzo y hacía un calor bastante considerable. Uno venía en el aire y la temperatura, por ejemplo, te sale 34. Eso no es posible. No, absolutamente. ¿Por qué? Porque generalmente esos termómetros son esos termómetros industriales Ujú. que no son para medir la temperatura corporal en el humano. Hay termómetros que son específicos, ¿verdad? Entonces, para reiterar y para aclarar, doctor, de 36,5 a 37,5 es la temperatura corporal de una persona que está sana. Sí, señora. ¿Y en qué temperatura me tiene que marcar para que me prohíban, por ejemplo, el ingreso a algún lugar? Bueno, cuando yo empiezo a tener febrícula ya es un signo de alarma, que va a partir de 37,6, 37,7, 37,8 ya consideramos febrícula, ¿eh? Ok. Sí. Entonces, y 38 es fiebre, ¿está bien? Ajá. Entonces, el lapso entre 37,5 y 38 es considerado febrícula. Perfecto. Doctor, mira, estamos recibiendo muchísimos mensajes en nuestra teleaudiencia. Una señora nos dice, en los días en que las mujeres están en su etapa de menstruación, percibe ella que la temperatura también es mayor y le preocupa cuando va, por ejemplo, a un súper o a la empresa de que le nieguen el acceso y que tenga que explicar que se encuentra en esa situación. ¿Eso es posible, doctor? Es posible, pero siempre se mantiene en el margen de 37,5 de 36,5 a 37,5. En ese margen no debe variar. Ok. Generalmente si no está con su periodo menstrual va a tener 37. Si está con su periodo menstrual va a tener 37,3, 37,4.
¿me entendés? O sea, no pasa más de 37,5. Doctor, otra pregunta que nos está enviando, agradecemos a la gente que se contacta con nosotros. Nos dice, por ejemplo, las personas que sufren de presión alta, doctor, si también la temperatura va variando justo al momento en que se le toma la medición. No puede. tiene por qué variar. Ok, es decir, ninguna enfermedad de base que nosotros tengamos puede hacer o puede incidir en que varíe nuestra temperatura corporal. No. Perfecto. A no ser, existe patologías como el hipertiroidismo que hace que tengamos la temperatura por aumento del metabolismo, pues son situaciones muy específicas que no necesariamente causan fiebre. O sea, si empezamos a ser más finos, vamos a encontrar, pero no es la generalidad, Claro. pues. Excelente, excelente, doctor. Queríamos un poco sacarnos estas dudas y sabemos que la gente también la tiene. Reiterar cuál es la temperatura corporal que debe tener una persona y también ir analizando estos casos, ¿verdad? Que si estamos muy abrigados de repente y vamos a ir a un lugar, lo ideal es sacarnos el gorro, la bufanda para que la temperatura sea la correcta. A ver, hay que tener cuidado con ese tema. Yo no quiero que se desabríe la gente. Claro, tampoco. Lo que tiene que hacer es salir del ambiente cálido, que generalmente es el auto o no sé dónde, y permanecer a temperatura ambiente unos 2 a 3 minutos y después tomarse la temperatura. Exacto. Claro, Excelente. porque pueden surgir 1000 preguntas, doctor, por el hecho, a ver, ¿qué pasa si una persona hace 1 hora está tomando mate? Y la temperatura corporal como quedaría justo al momento en que le están midiendo la temperatura. No va a variar, no tiene que variar en ese lapso. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene mecanismos de regulación. Si yo tomo mate y produce mucho calor, enseguida, y a vos te habrá pasado y a la compañera también, enseguida vas a empezar a sudar. Sí. Y ahí te Entonces, el cuerpo con la sudoración lo que hace es enfría la piel y regula la temperatura. Imagínate, doctor, aquel compañero de trabajo que en bicicleta viene a la empresa. Lo mismo, Sí, de igual manera, ¿verdad? Él va a tener la temperatura de la piel elevada, que con el calor, o sea, con la sudoración y todo lo demás y el viento, va a ir regulando siempre en 37,5 máximo. Sí. Mira, te explico una cosa. El cuerpo humano es tan perfecto que tiene mecanismos de regulación de la temperatura. ¿Por qué? Porque el tener fiebre o tener temperatura elevada más de lo normal causa también daño a nivel celular. Entonces el cuerpo tiene sus mecanismos de defensa, que son, por ejemplo, la sudoración, y cuando yo hago ejercicios intensos, también el viento y todo lo que tiene que ver digamos, el proceso de contacto del viento con el sudor hace que se enfríe el cuerpo, entonces no se desregula la temperatura. Interesante esto, doctor, porque tenemos experiencia y yo te contaba la mía, doctor, que yo le expliqué al señor que acababa de dejar del auto, no tenía calefacción, más la gorra, y me marcó 38 para arriba. Después, unos minutos después ya tenía 36. Sí, la mayoría de los termómetros que yo veo que se utilizan en los super y todo lo demás no funcionan. El tema de la temperatura yo creo que ya pasó a segundo plano hoy en día. ¿Por qué? Porque hay personas que son totalmente asintomáticas, acuérdate de eso. Sí. Claro. Entonces uno se cuestiona. Uno lo que debe hacer es controlar que se laven las manos y utilicen tapabocas. Perfecto. Sencillo el tema. Es un control de fachada, doctor. ¿Cómo? Es un control de fachada esto de la pistolita. Y yo creo que en la mayoría de las veces sí, porque una persona que está con febrícula, con fiebre hoy en día, a no ser que sea extremadamente inconsciente, va a ir a hacer compras, ¿verdad? Totalmente. Y aparte de eso tenemos que tener en cuenta que el 20 al 30% de las personas son asintomáticas. ¿Qué significa eso? Que no tienen fiebre, no tienen ningún síntoma o tienen un leve síntoma. Y la forma de transmisión de la enfermedad no es por la fiebre. La forma de transmisión de la enfermedad es por la mano, por la boca, por lo que yo toso. Entonces, lo que yo debo hacer en los distintos locales es optimizar mi lavado de manos, mi alcohol en gel, optimizar que todo el mundo tenga su tapaboca o su protector facial.
no estar tomándole la temperatura y aglomerando gente ahí al reverendo cohete, ¿verdad? Mira, cómo me encantó escucharte, Mira, doctor. sí, realmente. Porque, doctor mira, Carlos. acá envían ejemplos y ejemplos. Te decía, por ejemplo, doctor, ¿qué pasa? Me duché con agua caliente media hora. Claro, miles de cosas Claro. que inciden, pero bueno. Y al lado está mi trabajo. Me toma la Totalmente. temperatura y supuestamente doy alto. O sea, realmente son 1000 situaciones que pueden aparecer, doctor. Mira, conociendo la enfermedad y conociendo el contexto en el cual nos estamos movilizando, vas a ver que en ninguna parte del mundo ya prácticamente está tomando la temperatura. Ujú. ¿Por qué? Porque este virus puede causar o causa más personas asintomáticas que otra cosa. Perfecto. Podés estar sin fiebre y tener un tifidrido, tener pérdida del gusto y del olfato y estar con la enfermedad y vas a estar sin fiebre. Sí, basta, sí. Bien, a Doctor, cuidar. Importante es eso. Qué capo, ¿eh? Gracias, doctor Carlos. Muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, a las órdenes. Carlos Morínigo, doctor, profesional de la medicina, ex ministro de Salud.